Bienvenidos a mi canal de YouTube Guerras del Mundo, donde los conflictos más intensos del mundo cobran vida. Nunca fue elegido, nunca fue anunciado, nunca fue siquiera nombrado oficialmente líder supremo, pero en cuestión de semanas después de tomar el poder, Mojtaba Khamenei hizo algo que su padre nunca se atrevió a hacer. Golpeó directamente suelo estadounidense, no un intermediario, no un dron UTI, no un cohete de Hezbollah disparado desde Líbano, con apenas suficiente negación plausible como para que Washington pudiera fingir que no sabía quién lo había ordenado. Un ataque directo de misiles balísticos comandados por Irán contra la base aérea Al-Udeid en Qatar, el centro neurálgico del poder militar estadounidense en todo Medio Oriente. 10.000 tropas, 200 aeronaves, el cuartel general adelantado del Comando Central de Estados Unidos. Todo ello en la mira de un hombre del que la mayoría de los estadounidenses nunca había oído hablar hace 6 meses, y a quien la CIA había estado rastreando discretamente durante más de una década como el escenario de sucesión más peligroso en toda la historia de la República Islámica. Esta es la historia de cómo Mojtaba Khamenei llegó al poder, por qué atacó cuando lo hizo, qué significa para cada estadounidense vivo hoy, y por qué el mundo que existía antes de ese lanzamiento de misiles ya no existe en la misma forma. Esto no es ruido de fondo. Este es el punto de inflexión, el momento en el que las reglas que gobernaron la geopolítica de Medio Oriente durante 40 años fueron descartadas, y algo nuevo y mucho más peligroso tomó su lugar. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar tiene capas que el ciclo de noticias no ha tenido el tiempo ni el valor de desentrañar completamente, y cada una de esas capas importa. Comencemos con el hombre mismo, porque Mojtaba Khamenei es una de las figuras más deliberadamente ocultas de la geopolítica moderna. Mientras su padre, Ali Khamenei, pasó décadas bajo los reflectores globales, dando discursos, emitiendo fatwas, recibiendo delegaciones extranjeras, siendo fotografiado con jefes de Estado, Mojtaba operó casi por completo en las sombras, por diseño, por elección y por el cálculo estratégico explícito del Estado profundo iraní, que entendía que el hombre que algún día heredaría el liderazgo supremo debía permanecer desconocido, no controvertido e imposible de rastrear durante el mayor tiempo posible. Mojtaba nació en 1969, el segundo hijo de Ali Khamenei. Estudió en el seminario de Qom, la misma institución educativa religiosa que produjo a su padre y a los fundadores de la República Islámica. Pero a diferencia de muchos clérigos que emergieron de Qom como eruditos, Mojtaba giró tempranamente hacia algo mucho más peligroso que la teología. Se orientó hacia el poder, específicamente hacia el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la IRGC, que no es simplemente una organización militar. Es un Estado dentro del Estado, un gobierno paralelo con su propio aparato de inteligencia, su propio imperio económico valorado en cientos de miles de millones de dólares, su propia política exterior y su propia cadena de mando que responde no al presidente electo de Irán, sino directamente al líder supremo. Mojtaba se incrustó en esta institución y nunca la abandonó. A principios de los años 2000, las agencias de inteligencia occidentales comenzaron a captar referencias a Mojtaba en comunicaciones interceptadas de la IRGC, no como una figura decorativa, no como el hijo simbólico del líder, sino como una figura operativa, alguien que estaba presente en salas donde se tomaban decisiones, alguien cuya aprobación era solicitada antes de que ciertas operaciones fueran autorizadas, alguien que funcionaba en el lenguaje del análisis de inteligencia como un nodo de poder. Una persona a través de la cual fluía la autoridad, incluso cuando su nombre no aparecía en ningún documento oficial. La evaluación de la CIA, partes de la cual han sido descritas por antiguos funcionarios en entrevistas de fondo con periodistas, fue contundente. Mojtaba Khamenei combinaba 3 atributos que lo hacían singularmente peligroso como posible líder supremo. Primero, tenía la lealtad genuina de la IRGC, no la lealtad performativa de un designado político, sino la lealtad ganada de un hombre que había pasado años dentro de la institución, que conocía personalmente a sus comandantes, que había estado presente en momentos críticos de su historia operativa. Segundo, tenía un odio profundo y personal hacia Estados Unidos e Israel que no era postura ideológica sino visceral, biográfico y absoluto. Y tercero, lo más peligroso de todo, no tenía la paciencia estratégica de su padre. Ali Khamenei era cauteloso, calculador. Entendía las escaladas, sabía cuándo retroceder cuando era necesario. Su hijo, según todos los análisis producidos por la inteligencia occidental, no comparte ese temperamento. Mojtaba Khamenei es un hombre que considera la moderación como debilidad y la debilidad como una invitación. Ahora entiende el contexto en el que este hombre llegó al poder, porque el contexto lo es todo. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron la Operación Furia Épica,
una campaña aérea conjunta contra Irán de una escala y sofisticación que no se había visto en Medio Oriente desde la Guerra del Golfo. Bombarderos furtivos B-2 Spirit estadounidenses, operando desde Diego García, golpearon instalaciones nucleares subterráneas de Irán con municiones antibúnker. Aviones F-35I Adir israelíes, con apoyo de reabastecimiento estadounidense, atacaron infraestructura de misiles balísticos, instalaciones de mando de la IRGC y complejos de liderazgo en Teherán y múltiples centros provinciales. La operación estaba diseñada para ser decisiva, para degradar el programa nuclear de Irán, decapitar su estructura de mando militar y crear una nueva realidad estratégica sobre el terreno, antes de que Irán pudiera adaptarse. En gran medida, tuvo éxito en el plano militar. Las baterías de defensa aérea S-300 de Irán fueron destruidas en la primera hora. Su infraestructura de enriquecimiento nuclear en Fordow y Natanz sufrió daños que los expertos estimaron que retrasarían el programa durante años, y en un ataque contra un complejo de liderazgo en el noreste de Teherán, el líder supremo Ali Khamenei, el hombre que había gobernado Irán con autoridad absoluta durante 34 años, que había sobrevivido a 8 presidentes estadounidenses, a complots de asesinato y luchas internas de poder, y a la muerte de la generación fundadora de su propia revolución, fue asesinado. El mundo contuvo la respiración y Moctaba salió de las sombras. La sucesión no fue limpia, no fue anunciada con una conferencia de prensa ni con un proceso constitucional. La Constitución iraní teóricamente prevé una asamblea de expertos para seleccionar un nuevo líder supremo mediante deliberación y consenso. Lo que realmente ocurrió fue más rápido, más sucio y completamente coherente con la forma en que el poder realmente se mueve en sistemas autoritarios cuando el viejo hombre fuerte desaparece de repente. La IRGC se movió primero. En cuestión de horas tras la confirmación de la muerte de Ali Khamenei, los comandantes de la IRGC aseguraron los nodos clave del poder estatal iraní. La emisora estatal, el Ministerio de Inteligencia, los tribunales revolucionarios, el Banco Central. No estaban dando un golpe en el sentido occidental del término. Estaban ejecutando un plan de sucesión que había sido preparado durante años, un plan en el que Mojtaba Khamenei era el resultado designado. La asamblea de expertos se reunió en sesión de emergencia. Las deliberaciones fueron breves. Fuentes que hablaron con Reuters describieron una atmósfera de soldados de la IRGC estacionados fuera de las salas de reunión, comunicaciones siendo monitoreadas, voces disidentes volviéndose conspicuamente silenciosas tras conversaciones privadas con funcionarios de inteligencia. En 72 horas tras la muerte de su padre, Mojtaba Khamenei fue confirmado funcionalmente como el nuevo líder supremo, aunque el anuncio formal fue cuidadosamente escenificado y retrasado para gestionar la reacción internacional. Nunca fue elegido. No ocupaba ningún título clerical formal que satisficiera el requisito constitucional para un líder supremo bajo la ley iraní. Era simplemente el hombre elegido por la IRGC. Y en la República Islámica, cuando la IRGC toma una decisión, la Constitución se ajusta en consecuencia. Los gobiernos occidentales observaron esto con un tipo específico de temor, no el temor de la incertidumbre. Ya habían simulado extensamente este escenario de sucesión, sino el temor de la confirmación. El escenario más peligroso se había materializado. El hombre con las conexiones más profundas con la IRGC, los instintos estratégicos más radicales y la motivación personal más intensa para la venganza, estaba ahora al mando de un país con cientos de misiles balísticos, un programa nuclear parcialmente intacto y una red de proxies regionales que abarcaba 4 países. Y tenía un objetivo en mente que no era Israel, era Estados Unidos. Aquí hay algo crítico que entender sobre la lógica estratégica de lo que Mojtaba hizo después, porque en la superficie parece casi una locura. Irán, en las semanas posteriores a la Operación Furia Épica, estaba devastado. Sus defensas aéreas estaban en gran parte destruidas. Su infraestructura nuclear estaba gravemente dañada. Sus comandantes militares más altos habían sido eliminados junto con el líder supremo. Su economía, ya bajo máxima presión de sanciones, estaba en caída libre, mientras los envíos de petróleo a través del estrecho de Hormuz se veían interrumpidos por el conflicto. Atacar la instalación militar estadounidense más fuertemente defendida en Medio Oriente en estas condiciones parece, bajo cualquier lógica estratégica convencional, suicida. Pero Mojtaba Khamenei no operaba bajo lógica estratégica convencional, operaba bajo un marco diferente, uno que los pensadores estratégicos iraníes llaman la doctrina de la disuasión adelantada. El argumento central es este: si Irán permite que Estados Unidos e Israel lleven a cabo una operación militar devastadora contra él, sin ninguna respuesta directa contra fuerzas estadounidenses, entonces Irán ha establecido permanentemente un precedente que dice que Estados Unidos puede atacar directamente a Irán sin enfrentar consecuencias directas.
Ese precedente, en la doctrina de la disuasión adelantada, es más peligroso para la supervivencia a largo plazo de Irán que cualquier represalia militar inmediata. Porque una vez establecido ese precedente, el próximo presidente estadounidense, o el siguiente, sabe que siempre puede atacar Irán nuevamente con impunidad. La disuasión desaparece. El costo de atacar a Irán se vuelve cero. Y cuando el costo de atacar a una nación se vuelve cero, la soberanía de esa nación deja de existir efectivamente. Mojtaba entendió esto con total claridad. Su padre había pasado décadas caminando la línea, permitiendo que los proxies de Irán atacaran fuerzas estadounidenses mientras mantenía suficiente negación plausible para evitar una respuesta militar directa de Washington. Esa línea había desaparecido. La Operación Furia Épica la había cruzado desde el lado estadounidense. La única respuesta que podía restaurar la disuasión, la única respuesta que podía restablecer el costo de atacar a Irán, era cruzarla de vuelta, directamente, públicamente, inequívocamente. La base aérea Al-Udeid, en Qatar, es el corazón palpitante del poder militar estadounidense en la región del Golfo. Y entender qué es hace comprensible el ataque contra ella de una manera que ningún análisis geopolítico abstracto puede proporcionar. Al-Udeid no es una base militar típica. Es el cuartel general adelantado del Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, el comando responsable de las operaciones militares estadounidenses en todo Medio Oriente, Asia Central y África Oriental. Cada ataque aéreo estadounidense en la región se coordina desde Al-Udeid. Cada operación de inteligencia, cada misión de drones, cada patrulla de superioridad aérea, cada cadena logística que mantiene abastecidas y operativas a las fuerzas estadounidenses en Irak, Siria, Jordania y los estados del Golfo, todo pasa por Al-Udeid. Aloja a más de 10.000 militares estadounidenses en cualquier momento. Su pista es una de las más largas de Medio Oriente. Su capacidad de almacenamiento de combustible es enorme. Y su infraestructura de mando y control, las computadoras reales, las redes de comunicación y los sistemas de inteligencia que conectan las operaciones militares estadounidenses en 20 países en un todo coherente, representa décadas de inversión y sofisticación técnica que no puede simplemente reconstruirse de la noche a la mañana si es destruida. Qatar, consciente de su enorme valor estratégico para Estados Unidos, ha invertido miles de millones de su propio fondo soberano en la infraestructura de la base. La relación entre Doha y Washington en torno a Al-Udeid es una de las más delicadas de la política exterior estadounidense. Qatar es simultáneamente país anfitrión de la instalación militar estadounidense más importante de la región y un país que ha mantenido relaciones funcionales con Irán, Hamas y los talibanes. Es un acto de equilibrio que Doha ha manejado con extraordinaria habilidad durante 2 décadas. Y ese equilibrio se volvió relevante cuando los misiles iraníes comenzaron a volar hacia la base, porque Qatar de repente se encontró en la posición de ser un coobjetivo en una guerra en la que no tenía interés en participar. El ataque con misiles en sí fue ejecutado con una sofisticación que reflejaba tanto las capacidades restantes de Irán como el panorama de inteligencia específico que la vigilancia satelital rusa había proporcionado. Las fuerzas iraníes utilizaron una combinación de misiles balísticos de medio alcance Shahab-3 y lo que los medios estatales iraníes describieron posteriormente como sistemas de misiles balísticos de precisión Khaybar-Shekan, un sistema aprobado públicamente por Irán en 2022, que demostró un error circular probable, la medida de precisión de menos de 10 metros. Estos no son cohetes no guiados. Son instrumentos de precisión diseñados para impactar edificios específicos dentro de una gran instalación, y los datos de objetivo, las coordenadas precisas de la infraestructura de mando y control de CENTCOM, las ubicaciones de almacenamiento de combustible, las posiciones de aeronaves en la pista, esos datos provinieron de algún lugar. Provenían de una combinación de imágenes satelitales comerciales que Irán compra a través de empresas pantalla, inteligencia de señales recopilada por unidades de guerra electrónica de la IRGC, y el panorama de inteligencia residual construido durante años de monitoreo de movimientos militares estadounidenses en el Golfo. Los sistemas de defensa aérea estadounidenses en y alrededor de Al-Udeid respondieron a los misiles entrantes. Las baterías Patriot PAC-3 asignadas a proteger la base operaron dentro de sus parámetros de diseño, interceptando una parte significativa de la salva entrante. Pero aquí está la aritmética que importa. Irán no disparó 3 o 4 misiles contra Al-Udeid. Disparó suficientes misiles simultáneamente como para saturar la capacidad de enfrentamiento de las baterías Patriot, el número de objetivos que pueden rastrear y atacar al mismo tiempo. Cuando saturas un sistema de defensa antimisiles con más objetivos simultáneos de los que puede enfrentar, algunos de los misiles entrantes logran pasar. Eso no es un fallo de la tecnología.
Es la tecnología funcionando exactamente como fue diseñada frente a un adversario que ha estudiado sus limitaciones con meticulosa atención. Varios misiles impactaron dentro del perímetro de la base. Funcionarios estadounidenses confirmaron víctimas y daños a la infraestructura. Las cifras precisas siguen parcialmente clasificadas, pero informes de múltiples medios describieron daños a instalaciones de almacenamiento de combustible y al menos una estructura asociada con operaciones de mando y control. Qatar entró inmediatamente en modo de crisis diplomática, exigiendo garantías estadounidenses, convocando al embajador iraní y señalando discretamente a través de canales no oficiales que la continuidad de Al-Udeid en su territorio necesitaba estar acompañada de garantías absolutas contra que Irán lo tratara como un objetivo legítimo en un conflicto en curso. La respuesta estadounidense fue rápida, masiva y reveladora de cuán seriamente Washington entendió el umbral estratégico que acababa de ser cruzado. En cuestión de horas tras el ataque a Al-Udeid, grupos de portaaviones adicionales de la Marina estadounidense que habían sido posicionados en el Mar Arábigo y el Mar Rojo fueron ordenados hacia el Golfo Pérsico. Bombarderos P-52 en Diego García fueron puestos en estado de alerta inmediata. Operaciones del Comando Cibernético dirigidas a la infraestructura de comunicaciones iraní, operaciones que, según informes, habían sido preparadas y preposicionadas durante semanas, fueron autorizadas para su ejecución. Funcionarios estadounidenses contactaron contrapartes rusas a través de canales indirectos para comunicar en un lenguaje que no requería traducción, que cualquier expansión adicional del apoyo material ruso a Irán durante el conflicto en curso desencadenaría consecuencias en el teatro ucraniano que Moscú encontraría desagradables. Y Mojtaba Khamenei, observando todo esto desde una ubicación no revelada dentro de Irán, el nuevo líder supremo había pasado inmediatamente a la clandestinidad tras el ataque, entendiendo que los paquetes de objetivos estadounidenses con su nombre habían existido durante años. Emitió un comunicado a través de los medios estatales iraníes que fue notable por su absoluta claridad. Irán había atacado Al-Udeid en respuesta directa a la agresión estadounidense contra suelo iraní. Si las fuerzas estadounidenses atacaban a Irán de nuevo, Irán atacaría a las fuerzas estadounidenses de nuevo. La ecuación era simple. El umbral había cambiado. Las viejas reglas ya no aplicaban. Y ese comunicado era un mensaje dirigido no a Estados Unidos, sino a cada aliado estadounidense en la región del Golfo. Cada país que alberga instalaciones militares estadounidenses, Qatar, Bahrein, donde se encuentra el cuartel general de la Quinta Flota de Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudita, con su base aérea Príncipe Sultán, todos estaban recibiendo la misma comunicación. La presencia de fuerzas estadounidenses en tu territorio ahora convierte tu territorio en un objetivo legítimo bajo la doctrina estratégica iraní. El costo de albergar a Estados Unidos ha cambiado. Inclúyelo en tus cálculos. Esta es la dimensión del ataque a Al-Udeid, que recibió demasiada poca atención en la cobertura inicial de noticias, que se centró casi exclusivamente en las dimensiones militares y de víctimas. La comunicación estratégica incorporada en el ataque fue posiblemente más consecuente que el daño físico. Irán estaba intentando fracturar la arquitectura de seguridad del Golfo, introducir suficiente incertidumbre en la mente de los líderes del Golfo sobre el precio de la asociación con Estados Unidos, como para que algunos de ellos comenzaran a explorar salidas, acomodación con Teherán, distanciamiento de Washington. En la historia de la geopolítica de Medio Oriente, este es un manual que ha funcionado antes. Saudíes, emiratíes, cataríes, todos han mantenido relaciones complejas con Irán por necesidad geográfica. No son socios ideológicos de Teherán, pero son vecinos que no pueden moverse. Y los vecinos que no pueden moverse, eventualmente, tienen que encontrar la manera de vivir con quien está al lado. La IRGC, que ahora está completamente al mando de la política exterior y militar iraní, bajo el liderazgo de Mojtaba, de una manera que nunca estuvo completamente consolidada bajo su padre más cauteloso, ha hecho el cálculo de que el miedo de los estados del Golfo a la capacidad de ataque iraní supera su confianza en las garantías de protección estadounidenses. Ese cálculo puede ser correcto o no, pero es el cálculo que se está haciendo. Y el ataque con misiles a Al-Udeid fue el primer movimiento de una campaña diseñada para probarlo. Ahora, alejémonos y miremos el panorama más amplio, porque la sucesión de Mojtaba y el ataque a Al-Udeid no existen de forma aislada. Son capítulos de una historia que comenzó con la decisión de Rusia de armar a Irán con tecnología avanzada. Se aceleró a través de la guerra de Mimeshenom. 12 días de junio de 2025 alcanzó un clímax con la Operación Furia Épica en febrero de 2026. Y ahora está entrando en una fase para la cual nadie, ni en Washington, ni en Tel Aviv, ni en Riad, tiene un mapa completo para navegar. Lo que Mojtaba representa es la militarización completa del poder estatal iraní. Bajo su padre siempre había una tensión
a veces productiva, a veces paralizante, entre el establishment clerical, el gobierno electo y la IRGC. Esa tensión producía un sistema con controles internos, aunque imperfectos, que ocasionalmente permitía el tipo de cálculo pragmático que produjo el acuerdo nuclear de 2015. Rouhani podía negociar. Zarif podía dialogar con Kerry. El sistema tenía canales de salida diplomática porque tenía facciones que veían valor en esas salidas. El Irán de Mojtaba no tiene esas facciones, o más bien las ha suprimido. Los comandantes de la IRGC que lo rodean no están interesados en acuerdos nucleares. No están interesados en alivio de sanciones que venga con condiciones. Están interesados en una cosa: la supervivencia y expansión de la República Islámica como proyecto revolucionario. Y están dispuestos a absorber un dolor enorme en la búsqueda de ese proyecto. Absorbieron el dolor de la Operación Furia Épica. Absorbieron la muerte del líder supremo. Absorbieron la destrucción de su infraestructura nuclear. Y su respuesta a todo ese dolor fue disparar misiles contra la instalación militar más poderosa que Estados Unidos opera en la región. Eso no es el comportamiento de una institución que busca una salida. Es el comportamiento de una institución que ha decidido que la única salida disponible es atravesar el otro lado del conflicto. Lo que viene después es genuinamente incierto de una manera que la geopolítica rara vez lo es. Estados Unidos tiene varias opciones, ninguna limpia. Puede escalar militarmente, con ataques adicionales a la infraestructura de misiles restante de Irán, objetivos a líderes de la IRGC, potencialmente operaciones dirigidas a Mojtaba mismo. Pero cada una de esas opciones conlleva riesgos de mayor escalada en una región donde cada país está conectado con cada conflicto, y donde el precio del error de cálculo se mide en vidas, no en comunicados diplomáticos. Puede buscar una salida diplomática, alguna forma de comunicación a través de intermediarios omaníes o suizos que desescale el ciclo de ataques y contraataques. Pero la diplomacia requiere un interlocutor dispuesto a negociar, y los comandantes de la IRGC alrededor de Mojtaba han pasado toda su carrera tratando la negociación con Estados Unidos como una forma de rendición. Y puede intentar sostener la postura actual, presión militar combinada con sanciones, combinada con apoyo a Israel, y esperar que el peso acumulado de esa presión eventualmente cambie el cálculo iraní. Pero ese enfoque asume que el cálculo iraní es modificable por presión externa, una suposición que toda la historia de la República Islámica bajo máxima presión desafía activamente. Para Israel, la aparición de Mojtaba Khamenei crea una nueva dimensión de amenaza específica. La hostilidad de Ali Khamenei hacia Israel era ideológica y teológica, arraigada en la doctrina fundacional de la República Islámica, pero también era, en última instancia, la de un actor estratégico que calculaba costos y beneficios. Amenazaba la destrucción de Israel regularmente y de manera genuina, pero también entendía que ciertas acciones conllevaban consecuencias que podían superar sus beneficios. Mojtaba opera sin esa restricción. Su historia personal, su formación dentro de la IRGC, su visión del mundo moldeada enteramente por la cultura revolucionaria de la República Islámica, en su forma más dura, producen un líder para quien la destrucción de Israel no es una aspiración teológica lejana, sino un objetivo operativo inmediato. La comunidad de inteligencia israelí ha evaluado a Mojtaba como la configuración más peligrosa de motivación personal, autoridad institucional y capacidad militar que han enfrentado jamás desde la dirección iraní. Arrow 4 está en desarrollo. Iron Beam está siendo desplegado. La división de inteligencia artificial está activa. Pero los sistemas requieren tiempo para alcanzar plena capacidad operativa. Y Mojtaba Khamenei no es el tipo de hombre que le da tiempo a sus adversarios. Los estados del Golfo observan todo esto con una calidad específica de terror propia de naciones geográficamente atrapadas entre conflictos de grandes potencias. La situación de Qatar tras el ataque a Al-Udeid es existencialmente incómoda. Bahrein, sede de la Quinta Flota, enfrenta el mismo cálculo. Arabia Saudita, que lanzó su propio acercamiento silencioso a Irán en 2023 bajo mediación china, ahora observa cómo ese acercamiento se vuelve irrelevante, mientras la dinámica del conflicto ha sobrepasado completamente el marco diplomático. Los Emiratos, que han invertido miles de millones en posicionarse como un centro de negocios estable, equidistante de todos los lados de cada conflicto regional, están descubriendo que la equidistancia es un lujo que solo funciona en tiempos de paz. Y Rusia, sentada detrás de su arquitectura cuidadosamente construida de negación plausible, observa todo esto con algo que los analistas en las capitales occidentales han descrito como satisfacción silenciosa. No porque Rusia quiera que una guerra regional escale hacia algo que produzca inestabilidad global.
sino porque cada semana que la atención militar estadounidense, las municiones, la energía diplomática y el enfoque estratégico estadounidense se consumen en la crisis de Irán es una semana en la que esos recursos no fluyen hacia Ucrania. Cada batería Patriot desplegada en Qatar para proteger al Udeid es una batería que no se envía a Kiev. Cada grupo de portaaviones en el Golfo Pérsico no está en el Pacífico Occidental. La competencia de recursos que Rusia ha estado diseñando desde que comenzó a armar a Irán en serio en 2022, ahora está produciendo dividendos que Moscú solo podría haber soñado hace 3 años. Mojtaba Khamenei no emergió de la nada. No es un accidente de la historia. Es el producto de un cálculo estratégico ruso deliberado, de un plan de sucesión institucional iraní décadas en desarrollo y de un marco de política occidental que subestimó consistentemente el peligro de permitir que el eje de evasión se desarrollara sin suficiente contrapeso. Es, en un sentido muy real, lo que ocurre cuando los escenarios de inteligencia marcados como más peligrosos dejan de ser hipotéticos y comienzan a ser eventos actuales. Nunca fue elegido, nunca fue anunciado. Salió de las sombras hacia la posición más poderosa de la República Islámica, en el momento en que sus adversarios estaban más distraídos, más estirados y más inciertos. Y luego, antes de que el mundo hubiera procesado completamente lo que significaba su ascenso, antes de que la maquinaria diplomática de gestión de crisis de grandes potencias hubiera siquiera comenzado a activarse adecuadamente, disparó misiles contra el cuartel general del poder militar estadounidense en Medio Oriente. Eso es quién es Mojtaba Khamenei. Eso es lo que ya ha hecho. Y la pregunta que ahora está en las salas de situación, en las sesiones informativas de inteligencia y en las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional desde Washington hasta Tel Aviv, Riad y Moscú, es la misma pregunta. Una pregunta a la que nadie, ni los analistas, ni los generales, ni los diplomáticos, puede responder con certeza. ¿Qué hace después? ¿Por qué un hombre que ataca al Udeid a las pocas semanas de asumir el liderazgo supremo de un país que acaba de absorber la operación militar más devastadora contra él, desde la guerra Irán-Irak, no es un hombre que haya terminado de hacer su punto? Es un hombre que apenas está comenzando a hacerlo. Tiene 40 años de ideología revolucionaria detrás de él. Una IRGC, que le responde completamente. Una red de proxies en Líbano, Irak, Siria y Yemen que siguen operativos a pesar de todo. Y una cuenta personal con Estados Unidos e Israel que cree, en lo más profundo de su visión del mundo, que solo puede resolverse de una manera. El satélite sigue en órbita, los misiles siguen siendo construidos, y el hombre que acaba de demostrar que los usará sin dudar, sin la paciencia estratégica que su padre ejerció durante 3 décadas, sin la cautela que mantuvo los conflictos más peligrosos al nivel de guerras por delegación y operaciones negables, ese hombre es ahora el líder supremo de la República Islámica de Irán. La historia acaba de cambiar otra vez, y el mundo que salga del otro lado de este momento no se parecerá al mundo que entró en él. Si encontraste este video impactante, no olvides dar me gusta, suscribirte y quedarte con Guerras del Mundo para más.